dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Venga, que ya no lo sabemos todos. Para tener nuestro jardín más lindo cada día. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte aquí nuevamente en el podcast un mes más y en un episodio cuyo número es Capicúa. Para quienes no han escuchado ese término, también podrían haber escuchado palíndromo, y es porque el episodio es el número 353. Muchas gracias, contentísimo como siempre, Claudio, de estar aquí en tu casa, y no me sorprende tanto que el episodio sea Capicúa, sino lo que más me sorprende es que sean ya 353 episodios. La verdad que enhorabuena y felicidades por ello. Muchas gracias, Fernando. Bueno, y para la audiencia, para ir un poquito más rápido al tema de hoy, en las últimas dos entregas de esta miniserie que estamos armando con Fernando llamada Diálogos de Paisajismo, compartimos las características de los senderos en los jardines, de los materiales constructivos, de cómo usarlos, y hoy vamos a hacer el cierre de este tema con el aspecto más relevante, el del diseño y el de la planificación, puesto que ya tenemos todas las herramientas teóricas necesarias para poderlas aplicar en este nuevo proyecto. Y lo primero es el análisis del espacio y de las necesidades. Ese primer paso para diseñar caminos y senderos exitosos es realizar un análisis detallado del espacio disponible, de las necesidades específicas que debemos satisfacer. Ese proceso inicial es fundamental para poder crear recorridos que sean tanto funcionales como estéticamente agradables. Y el primer paso es, Fernando, entonces. Pues el primer paso sería la evaluación del terreno, porque nosotros lo que vamos a hacer es incorporar a un terreno, a un paisaje, un elemento adicional. Entonces, como es normal, vamos a decir como que si el terreno fuera el lienzo y vamos a incorporar al lienzo un diseño, un elemento. Y como es normal, debemos comprender, entender, analizar ese lienzo, ese terreno. Necesitamos, por ejemplo, prestar una cierta atención a su topografía. O sea, debemos identificar cuáles son las pendientes, cuáles son los desniveles, qué zonas planas tenemos y todas esas zonas cómo van a verse afectadas por el camino o sendero que nosotros vamos a introducir en el diseño. También nos interesa muchísimo saber qué tipo de suelo tenemos. Analizarlo un poquito. Ya no digo llevar el suelo a un laboratorio para ser analizado, pero sí con los trucos y estrategias que ya hemos comentado en otros podcasts, analizar un poquito si el suelo es arcilloso, si el suelo es arenoso, si está un poquito entre medias. ¿Y todo esto por qué? Pues porque nos va a afectar a todo lo que tenga relación con el drenaje y también a todo lo que tenga relación con la estabilidad de este camino. También es importante que tengamos muy en cuenta la exposición solar. Esto es muy sencillo. ¿Qué partes del camino van a estar muy soleadas? ¿Qué partes van a discurrir por una gratificante sombra? Y todo eso tenerlo en cuenta porque también a la hora de elegir materiales y a la hora de elegir la vegetación que queremos poner alrededor del camino, habrá que tenerlo en cuenta. También debemos prestar atención a los patrones de drenaje natural, o sea, observar cómo fluye el agua cuando llueve. Esos días que llueve no está nada mal aproximarnos al terreno y intentar entender qué direcciones toma el agua, en qué partes el terreno se erosiona y en qué partes se encharca. Y también muchísima atención a la vegetación existente, identificar los árboles que tenemos, los arbustos, las plantas y, digamos, entre comillas, catalogarlos un poquito para saber cuáles son valiosas, cuáles no, cuáles queremos conservar en el jardín y cuáles, lamentablemente, pues tendremos que desprendernos de ellas para poder hacer viable la integración del camino en el diseño. El siguiente punto tiene que ver con la identificación de las necesidades funcionales. Los senderos deben responder entonces a necesidades prácticas específicas, tanto de los propietarios del jardín como de los elementos adicionales que vamos a ir incorporando. Entiéndase entonces que vamos a analizar, por ejemplo, los puntos de conexión,
Es decir, vamos a determinar qué áreas del jardín deben estar conectadas, como por ejemplo entradas, zonas de estar, huertos y todos aquellos otros elementos que hacen al uso del jardín. También vamos a tener que evaluar la frecuencia de uso. Y esto se entiende como qué lugares van a tener mayor tránsito para poder después dimensionarlos adecuadamente. Esto lo hablamos también en uno de los primeros episodios, si no me equivoco, el primer episodio que hicimos referencia a los senderos en cuanto a la usabilidad, al trazado y a ese tipo de elementos. Otra de las cosas a considerar es la accesibilidad, es decir, vamos a considerar si es necesario que los senderos sean accesibles para personas con movilidad reducidas, para aquella familia que tengan carritos de bebé o para incluso ya dentro de lo que es el mantenimiento del jardín y de la piscina, si ese sendero va a responder al movimiento de los equipos de mantenimiento. Y también cuando estamos pensando en estos senderos tenemos que pensar en dos aspectos más. Uno, la iluminación, porque este jardín puede usarse de noche y por lo tanto entonces necesitan una iluminación adecuada que nos otorgue seguridad en el tránsito, pero que también aproveche los distintos puntos focales que nos vamos a encontrar para ponerlos en valor. Y con respecto al último apartado dentro de esta categoría, tiene que ver con el mantenimiento, es decir, con prever el acceso a todas las áreas que requieran cuidados particulares. Me refiero al mantenimiento en general del jardín. Aparte de lo que tú comentas, Claudio, también las consideraciones estéticas y también las consideraciones de estilo van a ser muy importantes. ¿A qué me refiero? Pues a que el aspecto visual que va a tener el camino debe armonizar, debe estar en sintonía con el estilo general del jardín. Por tanto, debemos fijarnos si el estilo del jardín es formal, es informal, contemporáneo, rústico, japonés, mediterráneo o cualquier otro estilo. También debemos fijarnos en la paleta de colores que tenemos en el jardín. Poder identificar cuáles son esos colores predominantes en la vegetación y en las estructuras que existen en el jardín para seguir la misma línea. Las texturas, un tanto de lo mismo. ¿Qué texturas tenemos en el jardín? Y saber o intentar deducir si esas texturas las vamos a utilizar para crear contrastes o para crear una continuidad en el diseño. Y también tener muy claro si hay alguna vista o algún punto focal en el jardín que queramos tener en cuenta y que queramos resaltar. Esto, por ejemplo, son elementos destacados hacia los que entonces querremos dirigir la mirada y que entonces deben enmarcarse dentro de lo que es la trayectoria del sendero. Otro de los aspectos es la estructuración del jardín mediante estos senderos. Los caminos y los senderos entonces son elementos estructurales, como ya lo hemos visto, que van a ayudar a organizar ese espacio exterior, creando un esqueleto sobre el que se articula todo el resto del diseño del jardín, para lo cual hay otros aspectos a considerar como la creación de zonas y ambientes. Exacto, los senderos pueden utilizarse para definir claramente diferentes áreas que van a ser funcionales. Por ejemplo, la delimitación de los espacios se puede conseguir utilizando los caminos como límites naturales entre las diferentes zonas de uso. También podemos, vamos a llamarlo, habitaciones exteriores. Podemos crear habitaciones exteriores, es decir, diseñar los caminos que circunden espacios definidos, creando así como una sensación de estancias, de habitaciones, pero claro, que en este caso están al aire libre. Y también se puede conseguir una serie de transiciones graduales. Empleamos los cambios de materiales o los cambios en cuanto a la anchura del camino para identificar e indicar el paso de una zona a otra. Por último, tenemos lo que podríamos llamar la jerarquía espacial, es decir, vamos a utilizar los caminos, tanto los caminos principales como los caminos secundarios, para establecer entonces una jerarquía clara en el jardín. Los caminos principales van a llevar o van a circundar las zonas más importantes y los secundarios las zonas más secundarias. Y con ello vamos a ir determinando una dirección del movimiento y del flujo, porque el trazado de los senderos nos guía dentro del jardín y a través del mismo. Nos permite una circulación intuitiva, diseñando recorridos que resulten naturales y lógicos para cada uno de los usuarios.
nos permite manejar y controlar el ritmo utilizando caminos rectos para movimientos directos y rápidos y senderos sinuosos para fomentar un paso más pausado y contemplativo. También nos permite incorporar puntos de pausa mediante ensanchamientos o pequeñas plazoletas que inviten a detenerse y a contemplar las vistas específicas. Y por último, nos permite desarrollar una secuencia de experiencias planificando el recorrido como una narrativa, revelando progresivamente diferentes aspectos del jardín. Pero en general lo que no podemos es tampoco irnos a los extremos. Yo creo que no podemos ni ser muy funcionales, olvidando por completo la estética, ni al revés, intentar buscar el máximo en estética, pero que luego el jardín, o en este caso los caminos, no sean nada funcionales. Por ejemplo, hablábamos en un episodio anterior de estos caminos, estos senderos que hacen muchas curvas y que entonces luego son muy bonitos porque imitan un río haciendo muchas curvas, pero luego no son funcionales porque ya se ve con el tiempo que las personas atraviesan en recto, no usan el camino, no dan toda la curva, sino atraviesan en recto creando nuevos caminos de uso que no estaban pensados en un inicio. Por tanto, el equilibrio entre funcionalidad y estética, muy importante intentar encontrar un balance. Por tanto, podemos hacer, podemos asegurar que los recorridos frecuentes sean directos y cómodos, que no nos ocurra eso de que luego se vaya a buscar el atajo. Esto se llama hacer trazados eficientes. También podemos buscar lo que se llama la integración visual, conseguir que los senderos parezcan una parte natural del paisaje y no elementos ahí colocados con calzador, que casi como que se ve que casi que no encajan. Debemos buscar proporciones armoniosas, ¿vale? Adaptar la escala de los caminos al tamaño general del jardín y sus elementos. Ya imaginaros un jardín pequeñito y, por ejemplo, estrecho, que sea así como un tubo. Ahí no queda estético ni tampoco quizá funcional un camino muy ancho y totalmente fuera de escala. Y también debemos ocuparnos de los detalles que queden muy cuidados. Prestar atención a los acabados, a los bordes y a las transiciones entre los materiales. Con respecto al trazado, también tenemos que considerar las dimensiones recomendadas, un poco continuando con esto de las proporciones armoniosas, pero en este caso enfocado también a otras decisiones que impactan sobre el trazado y sobre las dimensiones, porque van a afectar tanto a la funcionalidad como al impacto visual. Para ello, hay anchuras recomendadas según el uso y estas dimensiones que deben adaptarse a su función. Por ejemplo, podríamos definir que un camino principal tenga un ancho entre 120 y 180 centímetros, permitiendo entonces el paso de dos personas, una al lado de otra. Los caminos o los senderos secundarios tienen medidas más sencillas, más chicas, entre 80 y 120 centímetros, porque son suficientes para que una persona se pueda desplazar sobre ellos con cierta holgura. Luego tenemos senderos contemplativos, que son aún más estrechos, entre 60 y 80 centímetros, para un recorrido individual y pausado. Yéndonos a senderos más anchos, estamos pensando que las medidas deben permitir el paso de carretillas, de pequeños vehículos, de las personas con sus herramientas. Entonces las medidas van a ir entre 150 y 200 centímetros. Esto es a líneas generales, pero cuando estamos pensando en un jardín que va a ser utilizado por personas con alguna discapacidad motriz, que son usuarios, por ejemplo, de sillas de ruedas, ya las dimensiones responden al concepto de accesibilidad universal. Y entonces podríamos hablar de una medida mínima de 120 centímetros, pero lo ideal es que sean 150 centímetros de ancho para que una silla pueda desplazarse cómodamente, pueda girar sobre su propio eje y regresar desde el punto que venía. Y este ancho va a verse todavía incrementado si es un jardín o un espacio público o si hay más de un usuario de silla de ruedas, llevándolo a 180 centímetros como mínimo para que puedan cruzarse en el camino sin ningún tipo de inconveniente. El camino que queremos crear va a llevar un recorrido. Si nosotros lo situamos, por ejemplo, en un plano, este camino va a llevar un recorrido. Este recorrido lo vamos a llamar trazado.
Y en cuanto al diseño del trazado del camino, nosotros lo podemos abordar desde diferentes enfoques. Por ejemplo, podemos utilizar una manguera que es muy versátil para crear un camino con curvas naturales sobre el terreno, y la manguera nos va a facilitar muchísimo el adaptar el camino que nosotros previamente hemos diseñado en el propio terreno. Así podemos ir modificándola suavemente según queramos que las curvas sean más suaves o más cerradas. Para jardines formales, sin embargo, lo que nos va a interesar es hacer caminos rectos, geométricos, y para eso nos va a ser mucho más útil abordar el tema del trazado, el tema del recorrido del camino, mediante estacas, utilizando cuerdas y haciendo unas mediciones más precisas para que todo sea geométrico, que el camino tenga el mismo ancho en todo su recorrido. También, si nos queremos adaptar al terreno, queremos hacer una inclusión en el terreno, lo que podemos hacer es adaptar este camino a las curvas de nivel que el propio terreno ya tiene y ir pensando así de qué manera el camino va a minimizar esas pendientes y de qué manera también va a ser mucho más sencillo construir el camino y reducir al mínimo los trabajos de nivelación del terreno. Y por último, no sé, podría comentar que diseñar el recorrido del camino como una secuencia de escenas o de vistas que se van relevando progresivamente. Es decir, cuando nos ponemos en el inicio del camino, este enfoque de diseño sería que no lo veas todo ya desde el principio, sino que conforme vas discurriendo por el camino, vas descubriendo nuevas panorámicas, nuevas zonas del jardín, zonas que a lo mejor al inicio del camino te quedan ocultas por algunos arbustos, algunas estructuras, y así un poquito el discurrir por el camino se convierte en algo, pues bueno, más enriquecedor. Recién comentaste algo sobre las pendientes, y para las pendientes también tenemos consideraciones porque por un lado son importantes para la comodidad y por el otro para la seguridad. Por lo tanto, tenemos valores de pendientes, medidas en porcentajes, que nos van a dar esa seguridad a lo largo del recorrido. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una pendiente del 1%, estamos queriendo decir que en 1 metro, es decir, en 100 centímetros, la diferencia de altura entre esos dos puntos es de 1 centímetro. Entonces, con esto en mente, cuando hablamos de una pendiente longitudinal máxima, lo ideal es que no sea superior del 5% para senderos del tipo estándar y un máximo de 8% en tramos cortos. Es decir, que por cada metro que recorremos aumentemos 8 centímetros de altura. Esto va a variar mucho. Tenemos que considerar, como recién comentaba Fernando, esos desniveles que tenemos que ir sorteando con el sendero, si vamos a manejarnos con curvas de nivel, para poder determinar el trazado en función también de la pendiente. Y así como comentábamos sobre una pendiente longitudinal, también tenemos que considerar una pendiente transversal. Y esto es para facilitar el drenaje del agua, en el caso de lluvia o la que puede quedar remanente de un riego, que puedan llegar a dificultar el tránsito. Y entonces en este caso la pendiente transversal es entre el 1 y el 2%. Por último, también tenemos que si hay mucha pendiente, es decir, superamos ese 8-10%, lo que vamos a tener que hacer es incorporar escalones. Y aquí tenemos también datos técnicos que respetar, en donde la contrahuella, es decir, la altura que hay entre un escalón y el otro, esté entre los 15 y los 17 centímetros, y que el ancho de la huella, es decir, donde nosotros colocamos el pie, no sea inferior de los 30 centímetros. Y con respecto a los preceptos dentro de la accesibilidad universal, cuando tenemos que incorporar rampas accesibles, la pendiente máxima estaría en torno del 6%, con descansos cada 9 metros, sobre todo cuando estamos con estas pendientes que superan los valores en el cual una persona que es usuaria de silla de ruedas pueda desplazarse por ella misma. Bueno, estamos viendo que incorporar un camino, un sendero al jardín, si se quiere hacer bien desde el punto de vista del paisajismo, pues requiere de cierto conocimiento y de tener en cuenta ciertos matices, ciertas premisas. Asimismo, un camino, aparte de todo lo que ya hemos comentado, debería integrarse de una forma armoniosa
con el paisaje ya existente. Esto si estamos empezando a construir un jardín que no hay nada, pues entonces ya nosotros vamos a crear ese paisaje existente y entonces ya nos vamos a ocupar de que todo tenga una relación, ¿no? De que todo esté en armonía. Pero si estamos construyendo un camino o incorporando un camino a un jardín ya existente, un jardín que ya tiene plantas grandes, árboles grandes, debemos, si queremos hacerlo bien, claro, si queremos hacerlo desde el punto de vista que estamos hablando en este episodio, desde el punto de vista del paisajismo, debemos intentar que haya una relación simbiótica con la vegetación, ¿vale? Entonces, bueno, en estos términos, hablando en estos términos, los senderos deben respetar y deben incorporar algunos elementos vegetales valiosos, ¿vale? Los árboles existentes. Debemos, en este caso, respetarlos, respetar sus sistemas radiculares. No es recomendable que el camino pase muy cerca de los troncos. Deben de mantener una distancia de 1 a 2 metros por lo menos de los troncos para no cubrir su sistema radicular y entonces afectarles. También debemos aprovechar la sombra natural que estos árboles proyectan para así crear tramos del camino más frescos y más agradables que nos van a invitar a pasear por allí. Debemos aprovechar e integrar los arbustos existentes. Debemos dejar que algunos arbustos que ya existan se proyecten ligeramente, no que invadan el camino, sino que se acerquen, se aproximen, se proyecten ligeramente sobre el sendero y así suavizar los bordes y buscar mejor esa relación simbiótica que decíamos. Y también podríamos decir que sería interesante respetar a las agrupaciones vegetales. Si el jardín ya existente tiene una serie de grupos de plantas que se ve que está un poquito dividido de alguna manera en zonas, pues intentar no romper esas zonas, no pasar con el camino por en medio de esas zonas. Por ejemplo, imaginaos que tuviésemos un parterre de agapanthus, pues no pasar ahí atravesando el parterre y partiéndolo por la mitad, ¿no? Porque ya se vería un poquito raro desde el punto de vista del paisajismo. Y una vez que hemos respetado todas las plantas existentes o que hemos ido adaptando el sendero a lo que ya tenemos, es muy probable que necesitemos completar esa plantación, es decir, incorporar vegetación estratégicamente ubicada para poder realzar el aspecto visual de los senderos. Por lo tanto, podemos utilizar especies de bajo crecimiento como una lavanda o más bajo como una santorina o el boj para poder definir suavemente los bordes o los límites de nuestro trazado. También podemos utilizar plantas aromáticas como por ejemplo el tomillo, el romero, la menta, cerca del sendero para que liberen su aroma cuando uno transita por ellos y roza las plantas. Por otro lado, podemos utilizar lo que consideramos como efecto túnel, es decir, crear pérgolas o arcos con plantas trepadoras para generar algunos pasajes sombreados, algunos pasajes frescos. Y por último, siempre tenemos que estar considerando lo que ya hemos nombrado con respecto a la textura y el color, porque debemos jugar con diferentes tipos de follaje, diferentes tipos de floraciones, para poder crear puntos de interés a lo largo del recorrido y también a lo largo de las estaciones. Y tan importante es el camino como sus bordes. Los bordes son un elemento esencial del camino y interesa muchísimo tenerlos muy en cuenta y también podemos enfocarlos desde diferentes puntos de vista. Podemos utilizar bordes vivos, que es utilizar plantas para crear el borde del camino mediante arbustos, mediante setos, por ejemplo, recortados o no, o mediante aromáticas que se dejan crecer de una forma más natural. Podemos emplear, sin embargo, por otro lado, bordes duros. Aquí estoy hablando de emplear piedra, ladrillo, metal, cualquier material que nos sirva para crear una delimitación totalmente clara y que mantengan el camino dentro de un espacio totalmente contenido. Podemos utilizar también bordes difusos. O sea, son bordes que, por ejemplo, el propio material del camino se va integrando gradualmente con la vegetación. Imaginaos un camino de cemento y como que no se ve el borde una línea recta, sino que los arbustos de los lados ya han empezado a aproximarse al camino, incluso lo cubren muy ligeramente y ya son las plantas las que crean el borde y el borde se difumina.
al acercarse a estas plantas. Y por último, también se podrían crear bordes elevados. ¿Qué es esto? Crear en algunos tramos del camino unos muros que también, si tienen la altura suficiente, se podrían utilizar como asientos informales. Otro de los aspectos que tenemos que considerar, ya que los senderos que pueda armar Fernando en su lugar de trabajo, los que pueda armar yo en el mío, van a tener otro tipo de consideraciones también, que son las climáticas y las geográficas. Estas condiciones específicas de cada ubicación deben influir decisivamente en el diseño de los senderos para garantizar su durabilidad y su funcionalidad. Aquí vamos a tener que pensar en la adaptación a los diferentes climas, porque el diseño debe responder a, por ejemplo, climas lluviosos en algunos casos, climas secos en otros, a tener heladas, a lugares en donde tenemos mucho viento. Entonces, por ejemplo, si el sendero lo estamos trazando en una zona en donde tenemos un clima lluvioso, vamos a tener que priorizar materiales antideslizantes, sistemas de drenaje eficientes y pendientes adecuadas para poder evacuar toda esa agua proveniente de la lluvia. Si por el contrario estamos en un clima seco, vamos a considerar materiales que no se sobrecalienten y plantaciones laterales que puedan llegar a proporcionar algo de sombra también al sendero. Si por otro lado tenemos inviernos fríos con muchas heladas, los materiales que vamos a elegir tienen que ser resistentes a estos cambios de temperatura, a estos ciclos de hielo y deshielo, para prever la expansión y la contracción de cada uno de esos materiales. Y por último, si tenemos un clima ventoso, los senderos tienen que estar protegidos o con cortavientos naturales en zonas que estén muy expuestas. Y como comentaba al inicio, el suelo donde vamos a integrar este camino, es muy importante y debemos tenerlo en cuenta. Y es que inclusive las características del terreno de este suelo van a condicionar las técnicas constructivas. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, tenemos suelo arcilloso. ¿Qué necesitamos? Necesitamos sistemas de drenaje más elaborados para así evitar los encharcamientos propios de un terreno arcilloso. Y si nos vamos al otro lado, si lo que tenemos son suelos arenosos, entonces lo que necesitamos es una compactación cuidadosa y unos bordes que sean capaces de contener el material de ese camino en ese terreno arenoso. Si lo que tenemos son terrenos rocosos, pues podemos aprovechar incluso esa característica, esa roca natural, e incorporarla dentro del diseño de nuestro camino. Y si estamos hablando de terrenos que están en zonas con el nivel freático muy alto, es decir, que se suelen encharcar fácilmente, lo que vamos a necesitar son caminos elevados o ya sistemas de drenaje más elaborados y más especiales para poder paliar esa circunstancia. Como siempre hablamos dentro de los jardines, uno de los temas cruciales, sobre todo en esta época que nos toca vivir en el planeta, es la sostenibilidad y el respeto por el entorno, ya que el diseño debe minimizar el impacto ambiental. Por lo tanto, trataremos de usar en lo posible materiales locales que estén disponibles en nuestra zona para poder reducir la huella de carbono. Vamos a emplear materiales permeables para favorecer soluciones que permitan la infiltración del agua de lluvia al subsuelo. Vamos a respetar la topografía para adaptar el sendero al terreno natural en lugar de modificar el terreno para adaptarlo al sendero. Y por último, vamos a tratar de proteger al máximo los ecosistemas diseñando recorridos que eviten áreas ecológicamente sensibles o que atraviesen estas zonas pero de forma controlada. ¿Y qué técnicas de diseño, o sea, qué normas de diseño vamos a tener que tener en cuenta para crear los diferentes estilos de jardín que podemos querer diseñar? Vamos a hablar de que cada estilo de jardín que nosotros queremos va a tener sus propias características y sus propias normas y deben reflejarse en el diseño de los caminos para mantener así esa coherencia estética que queremos entre el jardín y entre el camino. Por ejemplo, si hablamos de jardines formales, los jardines de estilo formal que, bueno, están inspirados en la tradición francesa o la tradición italiana, requieren caminos con unas características formales, unas características específicas. Por ejemplo, requieren una geometría precisa.
¿Esto qué significa? Trazados rectos, trazados simétricos, con intersecciones en ángulos bien definidos. También requieren de materiales uniformes. Se suelen tener preferencia por superficies que sean siempre igual, homogéneas. Por ejemplo, una gravilla fina, o losas regulares, pero todas iguales, o adoquines, pero todos iguales. También tiene preferencia por bordes bien definidos, que se note muy bien dónde está el borde del camino, que sean bordes claros, precisos. A menudo se construyen con borduras que pueden ser incluso vegetales. Puede ser un borde de boj o de teucrium bien recortadito. También estos jardines formales han de tener en cuenta los puntos focales. Estos caminos suelen conducir normalmente en este estilo de jardinería a elementos destacados, como puede ser una fuente, una estatua, una pérgola, una zona de estar. Y también han de seguir unas proporciones clásicas, ya que estos caminos en este estilo de jardinería suelen ser anchos, suelen ser caminos generosos y que tengan unas relaciones matemáticas entre sí. Si tenemos un camino principal más grande y otro secundario más pequeño, que tengan unas proporciones, digamos, ordenadas y matemáticas. Y con esto estamos ya dando, Fernando, casi como masticado un poco el proceso que hemos venido hablando en los distintos episodios, porque el oyente que está iniciándose en el diseño de áreas verdes puede ya venir e identificar las características de los senderos en cada estilo de jardín. Y para ello, entonces, seguimos avanzando en aquellos jardines del tipo naturalista o paisajístico, que también se lo suele llamar, que están inspirados en la tradición inglesa y en los paisajes naturales. Estos jardines entonces van a requerir de un enfoque mucho más orgánico, en donde los trazados son sinuosos, con curvas suaves y naturales, que parecen seguir la topografía del terreno. En cuanto a los materiales, vamos a elegir piedras irregulares, gravillas, corteza o incluso podemos utilizar césped cortado para armar como una especie de acolchado de mulching, porque estaríamos empleando en todos los casos materiales rústicos. Los bordes, a diferencia del estilo anterior, acá son difusos. Los límites tienen que ser suaves, en donde la vegetación puede invadir ligeramente el sendero, donde este mismo sendero también nos permita ir haciendo un descubrimiento progresivo, porque el diseño oculta por un lado y revela por otro las distintas vistas que nos vamos a ir encontrando, generando también ese efecto sorpresa. Y por último, tenemos que considerar que este sendero debe parecer que forma parte natural del entorno, como si siempre hubiera estado allí, porque se tiene que integrar completamente con el paisaje. Hemos hablado rápidamente de jardines formales. Ahora Claudio nos ha comentado jardines naturalistas y tenemos los jardines contemporáneos también como otra opción. Estos jardines más modernos, quizás los que están más de moda ahora en la zona donde yo trabajo. ¿Qué son estos jardines contemporáneos? Son jardines más minimalistas. Y, por supuesto, los caminos en estos jardines son totalmente diferentes a los dos estilos anteriores. Aquí ya estamos hablando de líneas muy limpias, trazados rectos, y si no son rectos, si son curvas, las curvas son muy definidas y muy deliberadas, muy marcadas. Los materiales que se suelen usar ya son materiales más innovadores. Aquí ya es típico ver esas losas cuadradas o rectangulares de hormigón pulido. También es típico ver estructuras, bordes, jardineras utilizando acero corten. También se suele utilizar vidrio triturado y también composites. Los contrastes en estos caminos de estos jardines contemporáneos son mucho más marcados. Aquí ya se permite un juego de colores, un juego de texturas, un juego entre el sendero y la vegetación, entre el sendero y los elementos que tiene a su alrededor. La iluminación, incluso en este tipo de caminos, puede estar integrada. Puede estar dentro del propio pavimento del camino. Ahí pueden estar las luces o pueden estar incorporadas a sus bordes. Y la geometría ya no es tan convencional, ya no es como los jardines formales, aquellos que heredamos de, por ejemplo, de la antigua Italia. Aquí ya la geometría, aunque tiene un cierto orden, una cierta armonía, pero ya es mucho más juguetona. Ya encontramos patrones en zigzag.
Por ejemplo, si antes ponía el ejemplo de las losas de hormigón pulido, pues ya igual no va una delante de la otra creando un camino, sino van creando un poquito de zigzag, y una es más grande y otra más pequeña, y una a lo mejor es más rugosa, otra más lisa, otra tiene una tonalidad un poquito más oscura, otra más clara. Aquí ya entramos en el juego y en la imaginación. Uno de los jardines que típicamente están en tu zona y que también son presentes en la mía en cierta forma por los orígenes de nuestra población, tiene que ver con los jardines mediterráneos. Son aquellos que están inspirados en el paisaje que podemos encontrar en el sur de Europa, en donde estos jardines tienen también características distintivas, puesto que utilizan preferentemente materiales cálidos, como puede ser la piedra caliza, la terracota, la gravilla o incluso la arena compactada. Hay una informalidad, pero está controlada. Los trazados, que parecen naturales, pero están también cuidadosamente planificados. Hay una integración con muros de piedra seca, en donde los senderos a menudo interactúan con terrazas y con muros tradicionales. El empleo de plantas aromáticas en los bordes es fundamental, y aquí podemos recurrir a la lavanda, al romero, a la santolina, al tomillo, para poder delimitar también estos caminos. Y como tenemos una generosa presencia del sol, también tenemos que incluir la sombra de forma estratégica, en donde este diseño va a aprovechar la sombra de los árboles, como podrían ser los olivos, como podrían ser algarrobos, o podría, por ejemplo, encontrar la sombra del ciprés como uno de estos elementos reparadores. Y si te parece bien, Claudio, como ya se nos está alargando un poquito el episodio, vamos a cerrar con un último estilo de jardín, aunque podríamos encontrar algunos más, pero por centrarnos en los más habituales, los más comunes, vamos a hablar como última opción de los jardines orientales. Estos jardines orientales, como todos sabemos, están basados en las tradiciones japonesas o chinas, y estos jardines tienen una aproximación filosófica a los senderos, ya que los pasos son deliberados, es decir, el uso de piedras individuales, por ejemplo el famoso paso japonés, obligan a un cierto movimiento consciente cuando vamos caminando sobre ellos. La simetría también está estudiada, ya que se evita deliberadamente una simetría perfecta, y lo que se busca más es un equilibrio natural. Los materiales no son aleatorios, sino que tienen un significado. Se selecciona cuidadosamente la forma que van a tener las piedras que se van a colocar en ese camino, la textura que van a tener y, por tanto, el simbolismo que tienen esas piedras en la cultura oriental. También hay unos cambios de ritmo, una alternancia entre las zonas que el camino invita a pasar más rápido y las áreas en las que el camino invita a una actitud más pausada, más de contemplación. Y también tenemos la importante experiencia sensorial. Se incorporan elementos que estimulan los sentidos. Un ejemplo podría ser el sonido de la gravilla al pisarla, que nos obliga el camino, en ciertos tramos, a pisar gravilla, producir ese sonido y así conseguir la experiencia sensorial que está buscando el diseñador, en este caso del estilo oriental. Por lo tanto, podemos llegar a decir que el diseño y la planificación de los caminos, de los senderos, termina siendo un arte que combina tanto aspectos técnicos, como hemos visto, como funcionales y, por supuesto, estéticos. Ese buen diseño no solo nos va a facilitar el movimiento a través del jardín, sino que va a enriquecer la experiencia del espacio, va a guiar al visitante en un viaje de descubrimiento y de apreciación de ese entorno natural o artificial, si es solamente nuestro jardín. Y cuando logramos ese equilibrio perfecto, los senderos se convierten en elementos tan importantes como la vegetación misma, en donde va a ir contribuyendo decisivamente al carácter y a la personalidad del jardín. Y así estamos llegando al final de este tema, Fernando, en el cual creo que los oyentes tienen muchísimas herramientas entre los 3 episodios dedicados a los senderos como para imprimir ese carácter único al jardín de sus sueños.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo el mensaje que quiero dar es que nadie se nos asuste, que no considere nadie que crear un camino desde un punto de vista del paisajismo en un jardín es algo muy complicado, pero yo creo que el objetivo de estos 3 episodios, y sobre todo del episodio de hoy, que ha sido más paisajístico, el objetivo es cambiar esa percepción de la importancia de un camino en un jardín. Yo estoy seguro que un oyente, tanto si es propietario de su jardín, como si va a tener un jardín en un futuro y ya está pensando en cómo lo va a diseñar, o un profesional, un jardinero que se dedica a diseñar y construir jardines, yo estoy seguro que ahora se ha dado cuenta de la importancia de los caminos, de todas las teclas que intervienen y que pueden mejorar a la hora de diseñar este camino, y teniéndolas en cuenta, aunque solo sean unas pocas de ellas, ya la incorporación del camino al diseño del jardín ya va a ser algo mucho más creativo, mucho más emocionante, mucho más enriquecedor, y que encima la simbiosis con el jardín, con el paisaje de este camino, seguro que aplicando algunas de las cosas que hemos hablado va a ser sensacional y muchísimo mejor. Y con esta reflexión tan profunda de Fernando, llegamos al final de este episodio. Un mes más dialogando con Fernando de temas que nos gustan, que nos apasionan, como es la jardinería y en este caso el diseño de jardines. Por lo tanto, Fernando, y en honor a que estamos grabando en un momento muy particular donde el tiempo está escaseando, estamos con mucha actividad, me permito ya sugerirte el cierre del episodio. Perfecto, Claudio. Vamos a cerrar, vamos a agradecer a la audiencia el que estén ahí al otro lado apoyándonos como siempre, pero no nos vamos a atrever, o yo no me atrevo a cerrar el episodio sin antes comentar, aplaudir, celebrar y contigo anunciar que has publicado un nuevo libro, por favor. Título, temática en 30 segundos y nos despedimos. Yo por mi parte ya, queridos oyentes, un abrazo fortísimo, fortísimo. Cuéntame, Claudio, anúncianos este nuevo hito. Ya estábamos cerrando bien el episodio sin autobombo, pero bueno, sí, este es el año en donde me estoy dedicando a compartir información. Hace más o menos 2 meses, un poquito más, publiqué un libro que es el de neuropaisajismo terapéutico y ahora está en preventa, que se publica el viernes de la próxima semana. Un libro que di a llamar Corpo Paisajismo Terapéutico, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con el entorno desde toda nuestra corporeidad. Es decir, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro cuerpo en sí interactúa con el ambiente. Aquí lo llevo, lo explico y además doy algunos tips para cuando estamos trabajando con el jardín propio o el jardín ajeno, sobre todo para personas que interpretan y que interactúan con el ambiente de forma diversa. Entonces hay consejos para jardines para personas con autismo, para trastorno de déficit de atención, para personas con alta sensibilidad y un gran etcétera, porque la idea es que el jardín nos abrace a todos. Así que bueno, ese es el libro que está en preventa, se va a poder descargar ya directamente o comprar la versión física en el mes de julio. Perfecto, Claudio. Pues muchísimas gracias y lo dicho, querida audiencia, un abrazo bien fuerte, a disfrutar muchísimo de este nuevo mes de julio que se aproxima, a disfrutar muchísimo del jardín, de la terraza, de lo que sea que tengamos que estamos cuidando y estamos viendo crecer. Y con esto entonces yo también te agradezco a ti que estás del otro lado, que estás escuchando hasta este último minuto del episodio, y a Fernando nuevamente por tu participación, porque la verdad que se extraña a esos episodios en solitario de tener tu grata compañía y compartir la experiencia. Por lo tanto, terminamos como hacemos siempre con la frase típica: 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo episodio. Adiós.